Hola, bienvenidos a su canal AstroStats. Hoy vamos a hablar de las medidas de posición. No sé si sabían que computacionalmente existen varios métodos para calcularlas. Y surge la pregunta, ¿importa el método utilizado cuando la muestra es pequeña? Acompáñeme y lo descubriremos. Las medidas de posición, recordemos, dividen los datos en partes iguales, según una probabilidad dada. En esta tabla vemos distintos tipos de cuantiles, que son medidas de posición. La mediana, por ejemplo, divide en dos partes los datos, los cuartiles en 4, los quintiles en 5 y así sucesivamente, los deciles en 10. Aunque el concepto es simple, calcular estas medidas no lo es tanto. Son estadísticas de orden, es decir, que requieren que los datos sean ordenados para poder ser calculadas. Y eso las vuelve computacionalmente complejas. Es por esto que hay diferentes métodos para calcularlas y los implementan, por ejemplo, paquetes como R y Python. En general, aunque todos los métodos tienden a dar los mismos resultados en muestras grandes, en pequeñas pueden dar resultados muy distintos. En esencia, estas medidas responden a una pregunta clave. ¿Cuál es el valor mínimo que hace que la probabilidad de observar ese valor o uno menor sea igual a la dada? En esta tabla les muestro los diferentes métodos o varios de los métodos existentes. Tanto en R como en Python están implementados para calcular estas medidas de posición. Para más información pueden consultar el artículo que les pongo en la referencia y que les dejaré anotado en la descripción de este video. Por ejemplo, el método 7 es el que utiliza R por defecto y también NumPy en Python. El método 8 y 9 son métodos que producen estimadores de la mediana insesgados, pero el 8 no asume ninguna distribución, mientras que el 9 asume normalidad. Para más detalles de estos métodos, les recomiendo leer el artículo. Para responder la pregunta que les formulé al inicio, la metodología que utilicé fue hacer simulaciones. Para ello utilicé las distribuciones normal estándar, log normal, T de colas pesadas, T de colas livianas y la uniforme. Con cada una de ellas generé en primera instancia 10 observaciones, 50 observaciones, 100 y 1000 observaciones. Y para cada uno de estos tamaños de muestra hice 5000 réplicas para posteriormente obtener, con base en ellas, el promedio de los cuartiles obtenidos con cada uno de los métodos y su error estándar. Entonces, como les decía, hice simulaciones. Este es el primer caso con una normal donde varié los diferentes tamaños de observaciones generadas con esta distribución. Primero lo hice con 10, luego con 50, con 100 y con 1000 datos. Con cada uno de estos tamaños muestrales hice 5000 réplicas para obtener el promedio de los cuartiles obtenidos con cada uno de los métodos que hay y sus errores estándar. Si observamos cuando tenemos una muestra muy pequeña, por ejemplo 10, en el primer cuartil hay mucha diferencia en los diferentes resultados obtenidos con los diferentes métodos y lo mismo en el tercer cuartil. En la mediana se observan 2 puntos, lo cual quiere decir que al menos un método se diferencia de los otros a simple vista o da un resultado muy diferente a los otros 8. Otra cosa que observamos aquí es la amplitud de las barras de error que corresponde al error estándar de los diferentes promedios de cada uno de los métodos, de los cuartiles obtenidos con cada uno de los métodos. A medida que vamos aumentando el tamaño de las muestras, los puntos se van acercando unos con otros. Vemos que las barras de error o los errores estándar se van reduciendo, pero todavía se ven diferentes resultados en el primero y en el tercer cuartil y algo en la mediana. Con 100 ya la mediana prácticamente se ve muy similar los resultados entre todos los métodos, se diferencian un poco más los resultados de los diferentes métodos del primero y del tercer cuartil, aunque convergen ya mucho más y las barras de error se han reducido. Finalmente, con 1000 observaciones, se ve que las barras de error o de los errores estándar son mínimas, son muy pequeñas y los métodos dan más o menos o prácticamente el mismo resultado o lo que podríamos decir es que convergen, que es consistente con lo que se dice en la teoría.
Aquí hacemos la simulación nuevamente con una distribución log normal, observando más o menos el mismo patrón con una diferencia que ya les aclararé más adelante. Vemos que a medida que aumentamos el tamaño de las muestras, el promedio de los cuartiles obtenidos con los diferentes métodos va convergiendo hasta llegar a 1000, donde convergen al mismo valor y al mismo tiempo los errores estándar se van disminuyendo. Observamos también que la mediana empieza a converger con solo 100 observaciones, ya es prácticamente muy pequeña la diferencia que hay entre los diferentes métodos, mientras que en el tercer cuartil y el primer cuartil aún se observan resultados distintos. Otra cosa interesante, pues con solo 10 datos como en la normal, al menos uno de los resultados obtenidos o alguno de los promedios obtenidos con alguno de los métodos es diferente al de los 8 restantes. Y mientras que con el primer cuartil y en el tercer cuartil ven resultados más variados. La diferencia con la normal es que la log normal, ustedes saben, tiene una distribución, es una distribución sesgada positivamente, es decir, tiene una cola más larga y pesada por derecha, lo cual hace que se genere una mayor variabilidad en el tercer cuartil y por eso los errores estándar de todos los métodos son más amplios, en general, en el tercer cuartil que en los otros dos. ¿Por qué? Porque el tercer cuartil se encuentra en esta parte de la distribución, en la cola, donde hay menos densidad de datos, por lo tanto, hay menos precisión en la estimación del tercer cuartil. Aquí podemos observar el mismo patrón. A medida que aumentamos el tamaño de la muestra, los diferentes métodos empiezan a converger. Inicialmente tenemos unos resultados muy variados en el primero y tercer cuartil, mientras que en la mediana lo mismo, tenemos al menos un método que difiere bastante de los demás y tenemos unos errores estándar de estos promedios bastante amplios. Aumentamos a 50, aumentamos a 1000, vemos que los errores estándar empiezan a reducir y los resultados de los diferentes métodos empiezan a unirse y a converger, especialmente en la mediana, aunque con 50 y 100 todavía vemos diferentes puntos en el primero y tercer cuartil, mientras que en la mediana con 100 ya se observa prácticamente un solo punto, lo cual indicaría que las diferencias son muy pequeñas. Y ya con 1000, lo mismo que en los anteriores, todos los métodos dan el mismo resultado, convergen, y los errores estándar de los diferentes promedios con cada uno de los métodos son pequeños y similares. Cuando repetimos el ejercicio con una T de colas livianas, observamos algo similar. Diferentes resultados promedio con los diferentes métodos en el primero y tercer cuartil, y en la mediana se observan exactamente 2 puntos, lo cual repite, digamos, nos hace llegar a la misma conclusión, que al menos uno de los métodos da un resultado muy diferente a los demás. Y tenemos barras de error o errores estándar amplios de esos promedios de los cuartiles. Cuando a medida que vamos aumentando el tamaño de los datos a 50, 100 y 1000, estas barras de error van disminuyéndose, estos errores estándar, hasta llegar a 1000, donde es el mínimo. Y en 100 ya se empieza a ver una convergencia de la mediana, pero no tanto del tercero y primer cuartil, que sí se observa ya con 1000 datos. Es decir, observamos algo similar a las distribuciones anteriores. Cuando repetimos el ejercicio con la uniforme vemos el mismo fenómeno. En el caso de la mediana hay 10 datos, hay al menos un método que difiere mucho de los demás, hay diferentes resultados o mayor variabilidad en los resultados de los diferentes métodos. Cuando tenemos para el primer cuartil, usando los promedios para el primer cuartil y los promedios del tercer cuartil, a medida que vamos aumentando el tamaño de las muestras, el promedio de de esas medidas de posición o de esos cuartiles calculados con los diferentes métodos van disminuyendo su error estándar y van acercándose unos a otros. En primera instancia, el más rápido es la mediana. Comparado con el primero y tercer cuartil, ya vemos que en 100 la mediana es prácticamente ha convergido, pero se notan aún algunas diferencias en el primero y tercer cuartil que son medidas de posición extremas. Y ya con 1000 lo mismo, todas convergen a un resultado prácticamente que es el mismo y un error estándar muy, muy, muy pequeño comparado con los otros tamaños de datos. En resumen, y para responder la pregunta inicial, la mediana tiende a estabilizarse rápidamente, es decir, que con 100 o más datos, la diferencia entre los métodos es prácticamente
indistinguible o las diferencias son mínimas. En cambio, para cuantiles extremos o medidas de posición extremas, tal como las usamos aquí el primero y el tercer cuartil, estas convergen más lentamente, incluso en distribuciones simétricas o de colas ligeras. Esto se debe a que hay menos densidad de datos en los extremos, lo que genera mayor variabilidad en la estimación de estas medidas de posición. En las simulaciones realizadas que les mostré, fue necesario llegar hasta 1000 observaciones para que los métodos o todos los métodos dieran los mismos resultados o estos fueran prácticamente indistinguibles. Y así, esto lo que quiere decir es que aunque el concepto de cuantil parece ser simple, su cálculo puede ser o puede variar según el método y la cantidad de datos que tengamos. Y eso nos deja una conclusión práctica. Si vas a reportar cuantiles en muestras pequeñas, es muy importante que sepas qué método estás utilizando para asegurarte cuál es el mejor en ese caso. Por ejemplo, el recomendado es el 8. Y si vas a estimar la mediana, pues es claro que, y según también lo dice la teoría, que con más de 100 observaciones o 100 observaciones ya las diferencias son prácticamente, no hay, son prácticamente indistinguibles y no hay de qué preocuparse, son mínimas. Bueno, hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado y aquí les dejo la referencia del artículo donde se explican cada uno de los métodos y donde recomiendan el número 8 en general. Si les gustó este video y les es útil, por favor no olviden darle un clic a me gusta y si no lo han hecho, suscribirse al canal. Hasta la próxima.